Muchachos, yo creo que el computador definitivamente sacó la mano, entonces vamos a conectar desde el iPad. Pues a ver si por acá nos da para hacerla bien. Ahí me escuchan bien, pues porque me toca hablar desde el cel. Sí, Ah, bueno. No, es que reiniciar desde el computador. Ay, no, qué pereza. Bueno. B, Q, W, A, H, F, G, R, V. Ay, espera que se lo tengo que... Ahí. Listo. Compartir pantalla. Continuar. Ahí se ve. sí, Pi. Listo, gracias. Bueno, muchachos, el tema que vamos a ver hoy, inmunología de trasplantes. A la final no sé si les dieron esta clase, creo que les he preguntado como 3 veces si se las dieron, porque no se las iban a dar. Bueno. Bueno, y también pedirles una disculpa, pues no me dio para terminar de preparar HLA, pues en este momento soy en dermato, me pusieron a hacer un taller de cáncer y está horrible. Entonces, como que considero que puede ser un poquito más importante que veamos trasplantes. HLA es un tema, diría yo, más manejable, más, pues como más corto también. Igual si tienen alguna dudita, pues algo muy puntual, nos mandan un correo, me escriben por WhatsApp, pues ahí miramos cómo les ayudamos. Entonces, bueno muchachos, me presento para los que no me conocen, mi nombre es Emanuel Valencia, estoy en 8º semestre, soy tutor parte del semestre pasado y el tema de hoy va a ser inmunología de trasplantes. Esta tutoría me parece pues que es realmente corta, es muy concisa y bueno, también como con cositas para que se hagan una idea de cómo se hacen los trasplantes aquí, al menos aquí en Colombia. Entonces, bueno, lo primero que tengo pues es como el contenido, primero que es un trasplante, las generalidades del trasplante, cuáles son esas vías de los reconocimiento pues por las que se da el proceso inmunológico, los mecanismos de respuesta inmune por el que se mide el rechazo, cómo se hace una compatibilidad y algunos inmunosupresores. Entonces, bueno, primero el trasplante va a ser ese proceso en el cual nosotros pasamos células, tejidos u órganos que denominamos injerto de un donante, una persona que probablemente ya no lo necesita, por ejemplo, pues un muerto, o también pues alguna persona que tenga la capacidad de darlo. Por ejemplo, ustedes han visto que una persona viva puede dar un riñón, pues porque se puede vivir solo con uno, obviamente disminuye la función renal, disminuye la calidad de vida y muchas cosas, pero es algo que se puede hacer. Entonces ese injerto se transfiere a un receptor, pues que es quien lo recibe, que probablemente tenga una enfermedad crónica por la que esté necesitando ese órgano. Los 4 principales que nosotros hacemos son trasplantes de células hematopoyéticas cuando hay procesos como leucemia y demás, eh, trasplante de pulmón y corazón que muchas veces se hacen juntos porque ustedes saben que son órganos que están íntimamente relacionados y que si se daña uno, pues probablemente se dañe el otro. Y el que más se hace por muchísimo es el trasplante de riñón, es el más disponible y el que pues es más, relativamente por decir así, pues como más fácil de hacer. También se hace, por ejemplo, trasplante de córnea, ustedes han visto, se hace trasplante de muchísimas cosas, pero esos son como los principales. Y el otro que se hace muy común es trasplante de hígado, pero vamos a ver más adelante que no necesita pues como todo este proceso que vamos a mirar acá. Entonces primero vamos a ver los tipos de trasplante, van a ser pues los subdividimos por dos, que es por localización o también por el donante. Entonces, primero, por localización, tenemos dos tipos. El ortotópico, en el que ese órgano se pone en el mismo lugar en el que debería estar, en la localización pues, anatómica. Entonces, por ejemplo, tenemos el trasplante de corazón, donde nosotros no tenemos otro lugar para poner el corazón, porque no hay espacio, porque los vasos deben ser conectados en ese mismo punto, entonces se hace pues ahí.
Mientras que tenemos el otro que es el heterotópico, en donde el órgano se pone en un lugar anatómico diferente por diferentes situaciones. Acá tenemos el ejemplo de un riñón, porque a veces es difícil el abordaje y ustedes saben que los riñones son órganos que están retroperitoneales, están muy atrás, están pues casi que pegados a la espalda, entonces nosotros hacer un abordaje tan profundo puede ser a veces un poco complejo y puede llevar más complicaciones de los beneficios, sacar ese riñón malo, entonces a veces se deja el riñón que está ahí, pues el que no sirve, y el otro riñón se pone, por ejemplo, en la fosa ilíaca, pues del lado que esté el riñón malo, ¿cierto? También se hacen los heterotópicos pues en algunas otras situaciones, pero es más como experimental, por ejemplo en ratones, sí se pueden poner corazones en otros lugares y demás, pero eso no, pues como que no es pues lo que se hace en los humanos. Y los otros, la otra clasificación es por medio del donante, en el que tenemos 4 tipos. El autotransplante, que es cuando obviamente me trasplanto de mí a mí mismo. El donante es igual al receptor, es el mismo. Y generalmente es terapéutico, por ejemplo, en la piel. No sé si ustedes han visto que, por ejemplo, en las quemaduras muy extensas, llegan y le cortan partes pues como de la piel de las piernas, y se las pegan en el rostro, se las pegan en los brazos, porque, por decir así, es como más controlable esa situación. O sea, ustedes dirán, pues le estoy poniendo una parte de la piel, le estoy quitando una parte de la piel y se la estoy pegando en otro lado, pero la otra se la estoy dejando también desprotegida. Pero realmente no es tan así porque se hacen unos procesos para que obviamente la piel se estire un poco más, para que tenga más dimensión, y es más controlado porque yo puedo tener control de esa herida y pues que hice para sacar esa piel, y la otra que tengo descubierta es más propensa a que yo tenga infecciones, a que por ahí se me deshidrate el paciente, entonces hay muchas más complicaciones pues asociadas a eso. También se hace de células madre, pero también eso es más como, no sé si ustedes han visto como, ay, sí, le sacan las células madre, las congelan y después a los años se las ponen en la cara, que para que eso el rejuvenecimiento y demás, pero como les digo, es más terapéutico. El otro que tenemos es el singénico, que es el ideal, en el cual el donante es de la misma especie, pero son genéticamente iguales. Entonces, técnicamente solamente se podría dar en gemelos, pero cuando ustedes vieron la clase de HLA, pues el HLA se hereda pues en tándem, se hereda completo, entonces estos gemelos solamente tienen un cuarto de probabilidad de tener el HLA exactamente igual. Y aún así, eso en la vida real, muchachos, es complejo, pues uno, al menos en el laboratorio, nunca he visto yo un trasplante pues, que tengan la compatibilidad 100% del HLA. El otro que tenemos es el halogénico, que diría yo que es el 99% de los trasplantes que se hacen, que es cuando son donantes de la misma especie, pero son genéticamente diferentes. Y las diferencias vamos a ver que son principalmente en el HLA. Y tenemos el senotrasplante, que es más experimental, que es de una especie a otra, y que es, por ejemplo, cuando se hace de cerdos a humanos, de vacas a humanos, que los que se han visto Grey's Anatomy, por ahí vieron un capítulo, ay, si le vamos a poner una válvula cardíaca de cerdo o de vaca, y ahí deciden, pero eso es más como les digo, experimental. A veces sí se hace, pero también es complejo, pues por las diferencias en los tipos de HLA, que también lo vieron en la clase de HLA, que ellos sí tienen HLA, pero es una HLA diferente. Hace poquito salió una noticia que le habían trasplantado un riñón de cerdo a un humano. Y yo dije, ¿cómo pues eso tan raro? Pues habían dicho que había sido todo un éxito, no sé qué. Falso, pues mentira, como a los 2 meses ese riñón, obviamente súper rechazado porque hay nada que hacer. Listo. Entonces, este es más o menos como el proceso por el cual puede seguir ese órgano después de un trasplante. Entonces tenemos el evento, que es el trasplante. Ay, acá yo no puedo hacer así con él. Denme un segundo. Ah, no me sirve. Bueno. Tenemos el evento que es el trasplante, e inmediatamente después del trasplante se tiene que hacer una inmunosupresión, absolutamente siempre, eso no tiene ninguna excepción. Y se puede ir por 2 vías, que haya un rechazo agudo o hiperagudo, y posterior a eso haya pérdida, rechazo crónico o sobrevida, que ese órgano pues simplemente después de ese rechazo agudo que tuvo se solucionó y quedó listo, quedó bueno. Y la otra vía es que no haya rechazo, que esa inmunosupresión haya sido muy efectiva, que no haya rechazo agudo y que simplemente haya sobrevida y que tampoco se desarrolle pues el rechazo crónico. Entonces todo lo importante en este proceso van a ser las moléculas de HLA, que van a estar determinadas pues como en el reconocimiento. Entonces tenemos estos 2 tipos de rechazo. Realmente son 3, pero el rechazo hiperagudo entra en el rechazo agudo.
Este rechazo agudo va a ser secundario a la respuesta inflamatoria que es posterior al evento de isquemia reperfusión. Eso que decimos de isquemia reperfusión simplemente es cuando yo saco el órgano y todo ese tiempo está en isquemia hasta que lo vuelvo a meter en la otra persona y vuelve a ser reperfundido, vuelve a tener el oxígeno, los nutrientes y demás. Entonces, en este proceso, pues las células dejan de tener oxígeno y finalmente esto va a haber lisis celular, va a haber por muchas cosas liberación de DAMPs, de muchas moléculas inflamatorias. Entonces, cuando llego y lo pongo en el cuerpo del receptor, todas esas células del sistema inmune van a empezar a reaccionar a ese proceso inflamatorio que hay en el mismo órgano. Y la otra es el rechazo crónico, que se da por la formación de los anticuerpos donantes específicos, que ya pues eso sí es a largo plazo. Ustedes saben que tiene que haber participación de los linfocitos B y demás, y obviamente va a ser mucho peor o va a ser más probable que yo tenga un rechazo crónico si tengo un rechazo agudo, porque eso va por decirlo así, a activar más linfocitos B, más linfocitos C y demás, que terminen en la formación de esos anticuerpos. Denme un segundito, yo tomo aquí la asistencia, que siempre se me olvida tomarle foto. Entonces mejor de una vez. Listo. Entonces vamos a ver los tipos de reconocimiento, que son 3. Primero tenemos el alorreconocimiento directo. En el alorreconocimiento directo yo reconozco algo extraño presentado en una molécula extraña. Entonces miren que acá en esta imagen tenemos una célula dendrítica del donante o una célula presentadora de antígeno cualquiera del donante con un complejo del donante y un péptido de X. En este momento no me importa ese péptido, ¿cierto? Y tenemos un linfocito que es del receptor con su TCR. Entonces, cuando le hace la presentación, va a haber una pérdida de restricción. Ese es el evento importante en el alorreconocimiento directo. Recuerden que vimos en la tutoría de tolerancia que cuando se hace el proceso de ontogenia del linfocito T, cuando se crea ese linfocito T, los linfocitos T que van a salir a periferia solamente están diseñados, están educados para que puedan reconocer única y exclusivamente el complejo propio, el complejo nuestro. Entonces acá el linfocito T no me va a reconocer ese péptido, sino que me va a reconocer es la molécula de histocompatibilidad. Entonces, como hay esa pérdida de restricción, va a haber una pérdida de especificidad porque esta célula dendrítica o esta célula presentadora va a estar en ese tejido, va a ir por ese tejido y todos los linfocitos que se encuentren del receptor los va a activar, porque esos linfocitos del receptor no están acostumbrados a ese complejo del donante, listo. Entonces hay pérdida de especificidad y como no es específico, ya vimos en la tutoría de tolerancia, como no es específico, no va a haber memoria inmunológica. Entonces esto me da el rechazo agudo porque imagínense esa célula por ahí paseando por todo ese órgano, se encuentra un montón de linfocitos y todos los que se encuentren los va a activar y todos van a generar pues un proceso inflamatorio, independientemente de cuál sea su especificidad real, por decirlo así. Entonces esta respuesta es rápida y robusta. ¿Y cómo evitamos lo reconocimiento directo? Por medio de la compatibilidad. Porque si casualmente esta célula dendrítica del donante tiene un complejo, una molécula de HLA que es igual a alguna que yo tengo, pues perfecto. Ahí se me cuenta ese péptido que me está presentando. Pero si no, pues obviamente se va a dar todo este proceso. Entonces, ese es el reconocimiento directo. Para que miramos por acá un poquito cómo es ese proceso de la restricción. Entonces miren que a la izquierda tenemos lo que es una situación pues normal, en donde tengo un complejo propio, una molécula de HLA propia, con un péptido cargado, y el TCR, el receptor del linfocito T, que me está reconociendo el complejo péptido, o sea, me está reconociendo las dos cosas juntas, tanto la molécula de HLA como el péptido. En el centro tenemos otra situación en la cual ya tenemos un HLA extraño, el TCR, pero miren que ya no está reconociendo como debería reconocer, sino que en el medio me está reconociendo una molécula, pues una parte de la molécula de HLA, y eso no debería ser así. Y obviamente pues el TCR es capaz de sensar eso. Y a la derecha tenemos también el extremo, por decirlo así, que es que no me está reconociendo nada del péptido, pero me está reconociendo toda la molécula de HLA extraña, que tampoco debería ser así. Entonces ustedes dirán, pues, ¿el TCR cómo es capaz de sensar eso? Pues, o sea, son exactamente los mismos dibujitos, yo los veo iguales. Realmente, sí, o sea, como que sí encajarían en los mismos lugares, en este caso que estamos viendo aquí en el dibujo, pero
la conformación de las moléculas no es exactamente igual, pues como la conformación tridimensional, tampoco los enlaces que va a haber entre esas, como esos enlaces moleculares, pues que si son enlaces fuertes, que si son enlaces débiles, obviamente va a ser mucho más distinto. Entonces, ese TCR es capaz de censar eso y darse cuenta de que hay una pérdida de la restricción, que está reconociendo otra cosa que no debería reconocer. Listo. Eso fue el directo. El alorreconocimiento indirecto es básicamente una presentación normal. En ese proceso de isquemia reperfusión salen un montón de detritos celulares de células del donante y una célula dendrítica del receptor va y se come un pedacito, va y se come cualquiera de esas moléculas que están por ahí flotando, porque pues una de las funciones de esas células, como las células dendríticas, macrófagos, es también barrer esos detritos celulares del tejido. Entonces van, cogen esas moléculas de HLA, las parten, pero que eso se da por medio de la vía endógena, las presentan en el complejo propio del receptor y simplemente es una presentación normal. Entonces, este proceso que vemos acá, el reconocimiento indirecto, es básicamente el que nos media el rechazo crónico, porque por estas moléculas sí se puede hacer activación de linfocitos T, activación de linfocitos B, si es específico para las moléculas de HLA del donante. Entonces, va y se activa todo eso, se crean anticuerpos donante específico y finalmente va a haber un rechazo crónico. Entonces, este caso del reconocimiento indirecto es, yo reconozco lo extraño, presenta una molécula propia, básicamente lo que hemos visto todo el semestre, la presentación normal. Y tenemos el reconocimiento semidirecto, que es como una unión de las dos anteriores. Entonces, lo que va a suceder es que se expresan moléculas del HLA del donante en células del receptor. ¿Y esto cómo puede suceder? Por ejemplo, que en medio por decir así, de la presentación, no se haga como, no se partan esas moléculas, sino que se presenten de manera completa, o simplemente no sé si ustedes se pueden imaginar, o sea, imaginar en algún momento que cuando las células llegan y se tocan, en algunos casos pueden compartir como esas membranas, y entonces una célula dendrítica le puede robar un pedacito de membrana a una célula del donante, ¿cierto? Entonces quedan con esas moléculas que van a ser presentadas en la membrana del receptor. Y miren que acá tenemos como las dos vías unidas, tenemos en esa membrana tenemos una molécula de HLA del donante con un péptido que puede o no ser importante de acuerdo a la especificidad y que es la más peligrosa porque puede mediar tanto un rechazo agudo como un rechazo crónico, ¿listo? Entonces acá reconozco una molécula extraña en una célula propia, que este es como el más raro, ¿cierto? Es el que se ha descrito últimamente. Y si ustedes lo leen en muchos libros, por ejemplo, uno lee este tema de habas y no van a leer los reconocimientos semidirecto porque no es algo que sea pues como muy difundido. Entonces, después de que sea todo este proceso en el que se hace la presentación, ya va a haber o un rechazo agudo, que ya sabemos por qué tipo de razones, o el rechazo crónico. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos del rechazo? Primero, la activación del complemento, se pegan esas moléculas del complemento en la membrana y genera análisis de las células del injerto, producción de los anticuerpos donante específico mediado por los linfocitos B, citotoxicidad celular mediada por anticuerpos, que obviamente también va a participar en el rechazo crónico, perfurina seguir enzimas, fascifas ligando, daño a la membrana, aumento en la expresión del HLA, como lo vimos en la tutoría, pues también de tolerancia, son esos mecanismos por los cuales esas células del receptor van a mediar el daño a ese tejido que se le está poniendo pues al cuerpo. Entonces, bueno, hasta ahí como toda la parte inmunológica y ya ahora como lo que es un poquito más clínico y más práctico de lo que nosotros hacemos. Entonces, nosotros hacemos esa selección de compatibilidad, pues porque por allá se dieron cuenta hace muchos años que las moléculas de HLA eran importantes en el proceso de trasplante, pues eran como las principales que mediaban el rechazo. Entonces, esa selección la hacemos para determinar el riesgo de que ese órgano sea rechazado o no y podamos designar a quién se le da. Entonces, primero es con valor pronóstico, y lo otro, estratificación del riesgo, como ya les había dicho, pero generalmente también es con fines como investigativos, a ver nosotros cómo hacemos para disminuir ese riesgo de rechazo o cómo hacemos para que las personas sean más compatibles. Entonces, para que tengan muy presente, siempre se trasplanta más que todo por compatibilidad y no por orden ni por necesidad. Esto es como la teoría, ¿cierto?
Pero en la vida real no están así, muchachos, porque uno ve en las guías y hay muchos peros, hay muchas cositas. Nosotros acá en Colombia tenemos una guía de trasplante de riñón, que es, como les dije, es el que más se hace, y van a ver que si en algún momento se les topa esa guía o la quieren revisar así por encimita, eso se le asignan unos puntos dependiendo del tipo de trasplante que se vaya a hacer. Entonces eso va como en un orden. A uno le dicen como, ay, ¿cuál es la compatibilidad HLA? Tanto, le da tantos puntos. Este paciente es un niño y se lo va a trasplantar un órgano de otro niño, le da tantos puntos, pero si es de un niño y es para un adulto, le da, no, o sea, no le da los mismos puntos. Y también, por ejemplo, asignan puntos por el tiempo de espera en la lista. Entonces, si no sé, lleva a un paciente 40, 20 años esperando pues un trasplante de riñón, inevitablemente en algún momento probablemente les llegue un riñón, aunque no sea el más compatible. Pero en la teoría debería ser al más compatible y no por orden ni por necesidad. Pero eso ya lo define, es el nefrólogo, lo define la persona clínica. Eso estamos hablando más que todo de laboratorio. Listo, entonces la selección de la compatibilidad la vamos a hacer en estos tres pasos. Primero la compatibilidad del grupo sanguíneo ABA, la compatibilidad del HLA y por último, si esa persona tiene anticuerpos HLA o si tiene algún anticuerpo que pueda mediar una respuesta. Entonces, primero, tenemos el grupo sanguíneo y el factor RH. Esto es exactamente igual, pues como a lo que nosotros hemos visto de transfusiones de sangre. Claramente A solamente a los que tengan A, B a los que tengan B, AB solo a quienes sean AB y O a todos, porque recuerden que esas son unas moléculas que se expresan en la membrana. Entonces esa persona tiene anticuerpos contra las moléculas que no tiene. Entonces acá lo que este criterio lo que nos dice es si esa persona queda incluida o excluida, porque eso sí es súper importante. O sea, yo les conté que ahorita, por ejemplo, el trasplante de hígado no se hace como todo este proceso que vamos a ver de aquí en adelante, pero a todos los trasplantes se les tiene que hacer compatibilidad de grupo sanguíneo y factor RH, absolutamente a todos. Claramente, por ejemplo, el hígado es un órgano que es muy tolerogénico, entonces no va a necesitar que yo le haga todo el otro proceso, sino que ellos trasplantan más rapidito y solamente tienen en cuenta que sean compatibles, pues, en el grupo sanguíneo. El factor RH no lo tenemos en cuenta, es indiferente en este caso si es positivo o negativo. Y todo eso que estamos mirando acá evita el rechazo hiperagudo, porque ustedes saben que esto obviamente puede mediar hemólisis y otros procesos pues, de liberación de citoquinas que pueden agravar el proceso, pueden agravar mucho más la inflamación y dañan más el tejido. El otro que tenemos es la compatibilidad de HLA, que se trabaja por número de alelos que compartan el donante y el receptor. Entonces, esto los vamos a reportar en un número sobre 6. Entonces, ¿quién me dice? ¿Es mejor 2 sobre 6 o 4 sobre 6? 4/6. 4/6. 4 sobre 6, obviamente, porque comparten más, entonces va a haber menos incompatibilidad, va a haber menos moléculas que van a estar activando todas esas vías de los reconocimientos, entonces lo ideal sería que fueran 6 de 6, ese es el trasplante ideal. ¿Y por qué 6? ¿Y por qué Porque no más? se expresan 6 moléculas en la superficie. ¿Pero por qué son esas 6? ¿Cuáles son las moléculas que se expresan? Yo tengo entendido que, pues en la clase de HLA, el profe nos enseñó unos ejemplos y él evaluaba HLA clase 1, evaluaba el A y el B. Y de clase 2 evaluaba, creo que era, pues uno de los de clase 2, que era, creo que de P, porque son los más comunes. Pero de clase 1 se expresan 6 moléculas y de clase 2 se expresan 12, o no sé si estoy enredada. No, vas súper bien con la respuesta. Básicamente, más o menos lo que tú dijiste. Nosotros tenemos estos 6 alelos que son los principales, ¿cierto? Ya vimos que son muchísimos más porque hay moléculas no clásicas y demás, pero los que se usan son A, B, C, D, R, D, Q y D, P, pues los que nosotros evaluamos pues en el laboratorio. Pero para el trasplante solamente utilizamos el A, el B y el DR, que son los más importantes, siendo más importante el DR. Ya se está intentando como utilizar los de Q, los de P más que todo, pero eso es complejo porque son compatibilidades pues que no están como tan difundidas, es difícil conseguir como
como esos sets, pues como en los que se hacen en el laboratorio. En algunas partes sí lo hacen, pero acá solamente utilicemos el A, B y el DR, ¿cierto? Y recuerden pues que obviamente como nosotros tenemos como dos grupos completos, tenemos dos del A, dos del B, dos del DR, entonces ahí son 6. Entonces por eso son 6 y no 12. Entonces son los que mejor hablan del pronóstico porque su compatibilidad pues representa un mayor riesgo. El DR probablemente sea la molécula que más presente de absolutamente todas, la que más capacidad tenga, y el A y el B son pues como los más representativos del clase 1. Entonces miren que acá tenemos esta imagen en la cual tenemos el número de alelos sin emparejar, o sea, las incompatibilidades con respecto a la sobrevida pues, de los injertos a 5 años. Entonces miren que más hacia la izquierda tenemos menos incompatibilidades, el órgano va a sobrevivir más, tiene más probabilidad de sobrevivir, o sea, tiene menos incompatibilidad, tiene menos rechazo. Listo. Y el último que hacemos es por medio de los anticuerpos anti-HLA. Entonces, tenemos unos eventos sensibilizadores donde el cuerpo en algún momento puede exponerse a otras moléculas de HLA que sean no propias, por ejemplo, el embarazo, porque el bebé tiene la mitad del HLA del papá, entonces la mamá se sensibiliza, trasplantes previos, obviamente, y también las transfusiones, que aunque los eritrocitos no tengan HLA, puedan haber moléculas en el suero, puede haber otro tipo de sustancias o de moléculas que puedan sensibilizar pues, a ese paciente. Entonces, las formas de detección que tenemos es por el panel reactivo de anticuerpos y por la prueba cruzada, que ya vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, primero, el panel reactivo de anticuerpos. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros tenemos unas perlas. Esas perlas son como, hagan de cuenta como si fuera arenita, ¿cierto? Obviamente, pues eso les estoy haciendo pues como la ejemplificación, pero eso no es tan así. Tenemos como unas perlas, unas bolitas chiquiticas, y en esas perlas se les pegan, a esas superficies se les pegan moléculas del HLA. Entonces yo pongo a reaccionar esas perlas con el suero de ese paciente para ver si tiene anticuerpos o no, ¿cierto? Entonces primero hacemos el cualitativo. Si yo veo que eso tiene fluorescencia, me dice como, tiene más de 1500 de fluorescencia. Entonces probablemente este paciente tenga anticuerpos. No me dice contra qué, no me dice cuánto, sino que me dice sí o no, el quali. El quanti ya cambia un poquito porque en el quali a mí esas perlas no me importaban cuáles moléculas de HLA pues tuvieran, ni en qué orden, en qué organización en cada una de las perlas, sino que en el quanti ya esas perlas van a tener como una especificidad del HLA. ¿Cómo así? Yo tengo esa bolita y en cada una de ellas va a haber un HLA A, B y DR, ¿cierto? Entonces es como si cada una de esas perlas me representara una persona de la población. Yo estoy ejemplificando como si esa perla fuera un trasplante, pues un donante cualquiera, para ver si esa persona está sensibilizada y cuál es la probabilidad de contraer ese trasplante. Entonces, si cada una de esas perlas es como si fuera una persona, yo lo puedo ver en un porcentaje. Entonces, a mí me sale un resultado, por ejemplo, del 30%, significa que esa persona está sensibilizada contra el 30% de la población que hay aquí, supongamos, en Medellín o en Colombia. Entonces, la probabilidad de que esa persona pues encuentre un trasplante que sea efectivo va a ser de lo que le resta el 100%. Si me sale un 30%, la probabilidad del trasplante va a ser del 70%, ¿cierto? De encontrar un órgano que le sirva. Porque como yo estoy ejemplificando como si fuera la población general, entonces puedo hacer esa división de porcentajes. Y el último que tenemos es el single antigen, el antígeno único, en el que cada una de las perlas ya no va a tener esas especificidades, sino que cada una va a tener una única molécula de HLA. Entonces ya ahí sí yo puedo identificar como, es que yo a esta perla le puse este color y me da esta fluorescencia. Entonces eso me lo lee la máquina y me dice, esta persona está sensibilizada contra el A2302, 2405, y me dice cada una de esos anticuerpos contra la HLA que tiene esa persona, listo. Entonces, como les conté, pues se hace como en una fluorescencia y esta también se va haciendo como por pasos. Si en el quali me dice no, pues yo para qué voy a hacer los otros dos, ni modo. Si en el quali me dice, si el quali me dice sí, probablemente ya sí se haga un quanti. Y el single generalmente se hace como para el seguimiento de los pacientes. Si yo ya tengo un paciente por allá atrás que le hice un trasplante y que ya llevo, no sé, 3 o 4 años de seguimiento, yo ya no le voy a hacer un quanti, sino que ya de una vez le hago el single antigen porque yo ya le he hecho otros quanti, le he hecho otros single y demás. Entonces, entre más alto sea el PRA,
más incompatible se es y más difícil es tener un trasplante óptimo, porque va a ser más incompatible como a la proporción pues como de la población que tenemos. Y la última que tenemos es la prueba cruzada o los anticuerpos citotóxicos, también la llaman así. Esta prueba es una prueba muy bonita, se hace en el laboratorio, se mira por medio del microscopio y yo les iba a traer unas imágenes, pero no pude ir al laboratorio estos días para poder tomarla. Entonces lo que se hace es que se toman células del donante y se utiliza el suero del receptor. En ese suero probablemente haya o no anticuerpos que me puedan hacer una lisis de esas células. Entonces eso se pone a incubar, por decir así, unos 15 minuticos que se esté reaccionando y se pone un colorante vital. Ese colorante vital nos va a teñir cosas que están dentro de la célula. Entonces, si no se ve el color, las células están vivas, porque esa membrana no se dañó. Ese colorante no fue capaz de unirse a las cosas que están adentro de la célula y dar pues la fluorescencia, pues el color. Entonces las células están vivas y la prueba cruzada es negativa. Entonces ahí se puede hacer el trasplante. En cambio, si se ve el color, significa que los anticuerpos que tenía esa persona fueron capaces de mediar una lisis de esas células sacaron un montón de componentes, ese colorante reaccionó contra esos componentes y se ve el color. Entonces las células están muertas, la prueba cruzada es positiva y ahí no se puede hacer el trasplante. Esta prueba cruzada siempre se hace en absolutamente todos los pacientes, no importa las otras pruebas que hicimos, se hacen en todas porque nosotros podemos determinar que una persona tenga algo en el H, que no tenga pues anticuerpos donante específico, pero hay una molécula que se está midiendo una lisis de esas células. Entonces, yo obviamente no puedo trasplantar a una persona pues, que le va a poner un órgano y me va a rechazar inmediatamente ese órgano. Entonces, esta sí es súper importante y siempre se hace. Una pregunta. Entonces, dime. Mira, en la clase de trasplantes el profesor dijo que si esta prueba cruzada pues era positiva, era una contraindicación del trasplante, ¿cierto? Uh-huh. Pero en la clase de HLA, pues otro profesor puso como un caso de una señora a la que le hicieron una prueba cruzada positiva y él dijo que en ese caso se hacía una desensibilización para poder hacer el trasplante. Entonces no entendí si es una total contraindicación o se pueden hacer desensibilizaciones en casos especiales. Pues la verdad no sabría decirte. O sea, por eso a lo que se refiere el profe son otros mecanismos, por lo que les acabo de decir, puede haber otros mecanismos que no sean anticuerpos específicamente, por los cuales se media pues como esa lisis celular. Entonces se pueden identificar, como dice, se puede hacer la desensibilización, pero al menos yo nunca he visto. Yo llevo yendo al laboratorio como 3 años y pico, y nunca he visto que a un paciente le hagan pues una desensibilización pues como para que le puedan hacer el trasplante si la prueba cruzada es positiva. Generalmente no se hace, pero la verdad no sabría cómo decirte específicamente. Aquí entre nos, o sea, Marlon es esa clase se la dio Marlon, ¿cierto? Marlon es mi tutor del proyecto. Me hubiera gustado darles la tutoría de HLA porque siento que él a veces es un poquito difícil de entender, es complejo uno tratar como las cosas académicas con Marlon, él es muy teso, pero siento que en ese tipo de cosas como que lo enreda uno un poquito. Pero esta clase es del profe Cristian, listo. Entonces para ustedes el parcial, quédense que si la prueba cruzada es positiva no se hace el trasplante. Listo, Igual, gracias. no sé, lo voy a preguntar y voy a leer también. Y si algo, pues les comento en alguna otra tutoría, listo. Bueno, Dale, gracias. con gusto. Entonces, como habíamos hablado, la compatibilidad es calidad y no cantidad. Entonces, ¿es mejor ser compatible en clase 2 o en clase 1? Pues yo digo que el clase 1 porque pues se evalúan más pues componentes del clase 1 que del clase 2 y también por lo que es más polimórfico, ¿no? Listo. Con esa respuesta yo te hago otra pregunta. ¿Qué es peor, un linfocito TCD4 o un CD8? ¿Peor en qué sentido? Pues para el ¿Cuál puede trasplante, hacer algo más, pues cuál tiene un efecto, por decir así, más grande? ¿Cuál es el que puede... pues sí, el CD4 porque puede desplegar como toda la respuesta inmune. exacto. Súper bien. Entonces,
es peor un linfocito TCD4 porque un linfocito TCD8 sí, o sea, mata directamente. El linfocito TCD4 no va a hacer eso. El CD8 va y mata, pero mata a una célula en específico que le está expresando algo y ya, no hace absolutamente nada más. En cambio, si activo un CD4, mejor dicho, se me activó absolutamente todo, fue el bololo impresionante y ahí sí tiene un daño mucho más grande. Ese también tiene la posibilidad de activar los CD8. Entonces, es mejor ser compatible en clase 2 y en clase 1 generalmente. Entonces, miren que tenemos aquí un orden en el cual nosotros tenemos, por decir así, la importancia de las moléculas de HLA en cuanto al trasplante. Entonces tenemos primero el DR, el DQ y el DP, y finalmente los de clase 1 que van a ser el B, el A y el C, en ese orden. Listo, entonces recuerden que los que se utilizan son DR, el B y el A. Bueno, y ya, para que terminemos, vamos a hablar un poquito pues como de inmunosupresión. Realmente esos pacientes, yo nunca he visto que un paciente le quite la inmunosupresión. O sea, siempre quedan inmunosuprimidos de por vida. Ustedes ya saben que eso los expone a muchísimos riesgos, como infecciones crónicas. Obviamente yo puedo tratar de inmunosuprimir a un paciente, pero hay otras vías que yo no soy capaz de, que yo puedo ser, no puedo ser capaz como de inhibir. Entonces, generalmente nosotros tratamos de controlar el rechazo hiperagudo, agudo, y por ahora no hemos sido capaces de nosotros evitar ese rechazo crónico, porque es muy difícil yo específicamente ser capaz de inhibir los linfocitos B que están produciendo los anticuerpos delante específico para ese rechazo. Entonces nosotros como que tratamos de controlar todo lo primero y ya el rechazo crónico, como les dije, es como secundario, es como que nosotros tratamos de evitar todo lo que se hace al principio para que no llegue el rechazo crónico. Entonces tenemos todos estos fármacos por los cuales nosotros podemos hacer inmunosupresión. Entonces tenemos inhibidores de la vía de transmisión, como por ejemplo la ciclosporina y el tacrolimus, que lo que hacen finalmente es que ellos inhiben la activación del NFAT, y como vimos, el NFAT es una vía, ¿cómo es que se llama? Un factor de transcripción, perdón, para la producción de la interleuquina 2, que es importante en la expansión clonal de los linfocitos. Entonces, estos fármacos nosotros los llamamos inhibidores de la calcineurina, pues si los han escuchado por ahí. Tenemos también inhibidores de los factores de crecimiento, como por ejemplo la rapamicina, que actúan más o menos por vías que confluyen también en esa expansión clonal. Tenemos antimetabolitos como el micofenolato de mofetilo, que lo que hacen es que este fármaco actúa en la síntesis de DNA. Entonces cuando se va a hacer la expansión clonal, cuando se va a hacer la división celular, pues la célula no tiene esos nucleótidos para finalmente hacer pues como esa división pues como del DNA, ¿cierto? Y también esos actúan inhibiendo la síntesis del ATP. Entonces la célula no tiene el material genético para dividirse y tampoco tiene la energía. Entonces finalmente esos linfocitos terminan muriendo. Tenemos anticuerpos antilinfocíticos, que son los que terminan en MAP, los anticuerpos monoclonales, que ya sí son muy específicos de ciertas poblaciones, de ciertos target, que son receptores en la membrana, que son importantes para la señalización y la división, la expansión clonal. Miren que todos esos que teníamos hacia arriba, el primero, el segundo y el tercero, son muy inespecíficos. O sea, yo le doy un tacrolimus, un cualquier inhibidor de la calcineurina, y eso actúa en muchísimas células. Entonces, por eso es que esos pacientes terminan teniendo un montón de efectos secundarios, un montón de complicaciones y demás, porque yo simplemente le estoy dando para que no se dividan pues las células, pero eso me afecta muchísimas. Mientras que ya, por ejemplo, los anticuerpos antilinfocíticos o el bloqueo de los coestimuladores, yo puedo, por decir así, una terapia más dirigida, más específica para ciertas moléculas que pueden estar adentro de la célula, que pueden ser receptores en la membrana, que pueden estar expresados. Entonces va a ser más específico de esas células que yo necesito. Y finalmente, pues el que más usamos nosotros, que son los antiinflamatorios y los esteroides sistémicos. Entonces a estos pacientes inicialmente se les dan ciclos de corticosteroides, de Dexa, de betametasona y demás, pero eso a la final se les termina alargando y eso es un problema porque ellos van a tener síndrome de retirada de los corticosteroides, van a tener, por ejemplo,
manifestaciones dermatológicas, van a tener también una inmunosupresión que les afecta a otras cosas. Entonces miren que nosotros como que lo que queremos es ir a una terapia que sea más específica, que sea más a lo puntual, que yo sea capaz de inhibir específicamente este linfocito B que me va a producir específicamente esos anticuerpos, porque yo necesito que esa persona sea capaz de responderme a otras infecciones y demás. Entonces, en general, estos son como los mecanismos. Miren que tenemos inhibidores del TCR, tenemos antiinterleuquina 2, tenemos, y también del receptor, tenemos una inmunoglobulina que se parece al CTLA4, que lo vemos en la teoría de tolerancia, que es importante para inhibir ese proceso de coestimulación. Tenemos los inhibidores de la calcineurina, que llevan a la producción de interleuquina 2, y también otros de la proliferación, pues como les había dicho, pues la rapamicina, el micofenolato y demás. Y ya, muchachos, eso era todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Emanuel, ¿nos puedes regalar la presentación, por favor? Sí, obvio.